Imaginar, crear, es lo que ha marcado nuestra evolución. Imaginamos cosas que pueden mejorar nuestra vida y las creamos con la idea de que perduren en el tiempo. Le dimos vida a la primera bombilla. Creamos vehículos que nos llevan a cualquier parte del mundo. Inventamos la telefonía, los computadores, los volvimos más pequeños para hacer cosas más grandes. Aprendimos a volar y conquistamos el espacio. Hemos llegado a lo más alto. Hemos evolucionado. Pero todo esto no servirá de nada si no nos devolvemos tan solo un instante y antes de actuar, pensamos: ¿quién perdurará más tiempo? ¿Nosotros o las cosas que hemos creado? Nuestra evolución depende de una única acción: la devolución. Si ya no los usas, si ya no los quieres, devuelve tus aparatos eléctricos y electrónicos viejos. Evita que se conviertan en un desecho. Únete a la devolución. Señoras Señoras y señores, muy buenos días. Les solicito muy respetuosamente a todos que tomen asiento. En breves minutos vamos a dar inicio al Congreso Internacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAE. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para solicitarles poner sus celulares en modo silencio para no interrumpir a los conferencistas. Los invitamos a participar a partir de este momento con el hashtag numeral Congreso RAE, Congreso pegado RAE en mayúsculas, todas las letras, en redes sociales para compartir sus experiencias en este importante evento. A quienes se encuentran en la parte exterior del auditorio les pedimos ingresar para iniciar con el acto de instalación. Muchas gracias. A dar unos minuticos mientras se ubican unas personitas que están ingresando. Bueno, nuevamente, buenos días para todos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Producto Sustainable Recycling Industries SRI les dan una cordial bienvenida al Congreso Internacional de RAE, evento que reúne a todos los actores de la cadena en este mismo escenario y que permitirá proyectar el sector de gestión de RAE hacia el futuro. En esta ocasión contaremos con ponentes nacionales y componentes de diferentes países como Argentina, Perú, Chile, Suiza y Bélgica, quienes nos expondrán sus experiencias y conocimientos sobre la gestión de RAE en Colombia y en el mundo. Hoy nos acompaña un importante grupo de representantes de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos de los sistemas de recolección y gestión de RAE, de los gestores de RAE y de las autoridades ambientales, además del Gobierno Nacional y colaboradores destacados del sector público y privado, así como expertos nacionales e internacionales. Gracias al apoyo especial de SECO, EMPA y el World Resources Forum, hemos logrado la realización de este congreso. En esta oportunidad hemos creado una agenda muy amplia y que tiene la intención de ofrecer una visión de 360 grados de la cadena del sector de la gestión de los RAE. Este será un encuentro para generar transferencia de conocimiento y relacionamiento, sobre todo para unir esfuerzos encaminados al fortalecimiento del sector. Agradecemos a todos los asistentes por atender a esta invitación. A continuación, invito al escenario a la doctora Andrea Corzo, directora de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Un aplauso para ella, por favor. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. Por supuesto, bienvenidos a todos los actores, a todos los asistentes del gobierno que me acompañan hoy, por supuesto al sector privado. Además, por supuesto, bienvenidos los cooperantes. Les deseamos una muy buena estadía en Colombia y que este espacio sea de muchísimo provecho tanto para ustedes, sobre todo, como para nosotros. Y por supuesto darles un saludo muy especial de parte de la señora ministra Susana Mohammad, asimismo de la viceministra Sandra Vilardi, quien por temas de agenda tratará de estar con nosotros en estos espacios. Para nosotros como país ha sido muy importante
todo lo que se ha ido desarrollando a través de este proyecto. No sin antes quiero abordar nuestros temas nacionales sin aclarar la importancia que ha tenido el proyecto y la cooperación del gobierno suizo en este espacio. De verdad que les extiendo un especial saludo. A través de estos más de 5 años hemos podido desarrollar cosas tremendamente positivas que hoy vemos reflejadas a nivel país y quiero aterrizárselas un poco saliéndome, como normalmente lo hago, del protocolo y de las palabras de salud. Hoy en día nosotros con el Plan Nacional de Desarrollo tenemos un enfoque muy importante que es el ordenamiento alrededor del agua, así como otro enfoque tremendamente importante como es la adopción del Acuerdo de Escazú, que es transparencia de la información, buen manejo además de nuestros temas y por supuesto poder tener en los territorios un ordenamiento importante que reduzca el impacto al medio ambiente. Nosotros tenemos unos temas de resiliencia climática que es importante abordar. ¿Cómo ligo esto con el proyecto y con el taller que vamos a tener hoy? Nosotros de vieja data y por supuesto de la mano de la cooperación internacional, de actores internacionales, en este caso por ejemplo, y quiero resaltar a Suiza, ni más faltaba, a Chile, hemos venido trabajando el manejo de los residuos. En especial, desde el gobierno hemos ido estructurando desde políticas, estrategias, planes y normas que nos han permitido decantar y manejar adecuadamente los residuos. Para este caso, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Desde 2017 iniciamos con una hoja de ruta importantísima que se deriva de la Política Nacional para la Gestión Integral de Aparatos Eléctricos Electrónicos y de ahí de esa política como, digamos, padre de lo que veníamos decantando, empezó a nacer un sinnúmero de normativas que son tremendamente importantes para el país y poder gestionar adecuadamente todos estos temas. Desde decretos como la implementación del registro de consumidores y distribuidores, de productores y distribuidores de RAE, desde la resolución 851 del año pasado que clasifica este tipo de residuos. Hemos podido tener ahora un andamiaje, una estructura muy importante que se deriva en que hoy en el país podemos ser líderes en Latinoamérica en el manejo de estos temas, sobre todo que somos el primer país en Latinoamérica que tiene una política relacionada con estos asuntos y que nos permite abanderar este tema. Un poco y para no extenderme, por supuesto, en el marco del proyecto que hoy estamos cerrando una fase, nos ha permitido tener resultados tremendamente importantes, que quiero resaltar y no son cosa menor para el país con el enfoque que tenemos ahora en el próximo cuatrenio. Por supuesto, además de las políticas, de poder ajustarnos a una nueva NTC, a tener auditores, a tener cursos en el SENA y mucho más allá de las normas que nosotros, pues, como Ministerio del Medio Ambiente, que tenemos esas funciones de ser cabeza y estructurador de políticas, estrategias y normas, pues hemos podido aterrizar lo que de verdad constituye una gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto es muy importante en el país, ¿por qué? Porque finalmente en la ubicación geográfica que tenemos y el tipo de desarrollo que tenemos a día de hoy, pues tenemos una población que no está muy capacitada y también que no está muy preparada para cualquier contingencia en el manejo de residuos, por lo que enfocándonos en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, si estos son indebidamente gestionados y llegan, por ejemplo, y como les resaltaba al principio, la importancia de ordenar alrededor del agua, si llegan a fuentes hídricas, si llegan indebidamente gestionados a rellenos sanitarios, pasa mucho en Colombia que no hay rellenos sanitarios, sino lugares de disposición final o botaderos a cielo abierto, entonces el impacto al medio ambiente es larguísimo, así como ustedes saben que los aparatos eléctricos y electrónicos recientemente tienen un ciclo de vida mucho más corto. Entonces, en este sentido, quería compartirles la visión que tenemos un poco de país, la importancia que es la gestión integral, lo que hemos avanzado gracias a la política, gracias a la cooperación, gracias a estos proyectos, la importancia del efecto positivo que ha tenido cada una de las acciones, planes y actividades que tuvo y tendrá en las próximas fases este tipo de proyectos con industrias reciclables sostenibles, darle las gracias, que este espacio sea de un aprovechamiento tremendo, revisando la agenda me parece que tiene acápites muy importantes, las intervenciones que siguen a continuación son valiosísimas en el marco de lo que puede llegar a abarcar y lo que nos ayuda a implementar adecuadamente una gestión integral en el marco de lo que es una política.
las regulaciones que hemos podido avanzar en el marco y la colaboración de todos los actores. Aquí también tengo que reconocer, por supuesto, la participación del sector privado, nosotros como público, la comunidad internacional, la cooperación internacional. De antemano, siempre muchísimas gracias. Somos líderes hoy en estos temas, vamos a seguir avanzando en el marco del ordenamiento alrededor del agua y todo lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Este tipo de residuos deben ser gestionados de manera exitosa y lo va a seguir siendo. Como líderes del país lo vamos a seguir abordando. Tenemos una agenda importantísima y un plan de acción importantísimo que va a toda máquina para seguir gestionando adecuadamente estos recursos. Darles el mensaje que esto ha sido un gran impacto para el país, que la política va a seguir andando, los proyectos van a seguir andando con toda fuerza y sin más, pues les deseo que esta agenda sea de mucha nutrición para todos, que podamos hacer esa retroalimentación en el marco del proyecto y que podamos tener también mucha línea y mucho feedback en lo que viene para los años y los meses venideros para el país. Muchísimas gracias a la cooperación, por supuesto, vuelvo y repito, de verdad que ha sido inmensamente importante. De parte del Ministerio seguimos atentos y participando en todo y espero que tengan una jornada maravillosa. Buenos días y muchas gracias. Ahora invito a que también nos acompañe el doctor Julian Robert, jefe de la Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias y buenos días a todas y a todos. En nombre del gobierno suizo, quisiera agradecer a nuestros socios del Ministerio y del proyecto de Industria Sostenible de Reciclaje, o SRI, en la opción corta, por la organización de este evento y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en este espacio tan valioso. Asimismo, aprovecho para dar un saludo muy especial a Andrea Corso, la directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Ambiente, y a mis compatriotas que nos visitan esta semana, Matthias Schlupp y Heinz Boni. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto poder acompañar este evento que organizamos en el marco del programa SRI, que hemos venido apoyando en Colombia desde 10 años. El programa en su globalidad tiene más de 20 años, si me acuerdo bien, y este programa contribuye en gran medida a la transferencia de conocimiento y al fortalecimiento del sector de residuos eléctricos y electrónicos aquí en Colombia y en otros países. En los últimos años, el volumen de estos residuos a nivel global aumentó del 3 a 5% por año, casi 3 veces más que cualquier otro desecho. Y América Latina no es ajena en esta tendencia, dado que ha experimentado un rápido crecimiento en las ventas de productos tecnológicos. No obstante, estos desechos maltratados de fuente de contaminación y de potenciales problemas de salud, de contaminación de agua, que es un tema muy importante para este gobierno y para el mundo en general. Y adicionalmente, la ausencia de un tratamiento adecuado de estos desechos supone que un desaprovechamiento de materiales con gran potencial económico y de generación de nuevas fuentes de empleo, ojalá formal. Es por esto que desde Suiza apoyamos a Colombia para lograr una industria consolidada, ya que tiene un enorme potencial para el país en materia económica, social y claramente ambiental. Estamos muy satisfechos con los aportes que hemos entregado al gobierno desde el proyecto. Por ejemplo, en los últimos 4 años hemos contribuido de manera concreta con el desarrollo de instrumentos de política, como la Estrategia Nacional de Economía Circular y la elaboración de una norma técnica sobre este tema en particular.
Adicionalmente, estamos muy contentos con otros resultados, como por ejemplo los materiales de difusión y pedagogía para los niños y niñas que asisten a la escuela y claramente para personas que trabajan en esta industria. Sin embargo, a pesar de los importantes avances, el reto continúa siendo muy grande para Colombia y para sus vecinos y para el mundo, y es importante de incrementar los niveles de formalización en la industria para aumentar los volúmenes y con ellos atraer más inversión doméstica e internacional en este sector. Asimismo, es necesario seguir impulsando desarrollos de política y de regulación que sigan promoviendo la adopción de mejores prácticas ambientales en la industria. También es importante de mejorar el levantamiento y la gestión de la información sobre este sector y la importancia de utilizar esta información después. Es por eso que en estos 2 días de Congreso tenemos una agenda muy interesante para conocer experiencias internacionales sobre las tendencias más importantes sobre este tema para seguir impulsando el modelo de economía circular aquí en Colombia, lo que hacemos con otros programas también aquí en el país, como por ejemplo el programa de parques ecoindustriales que tenemos con la ONURI. Espero que esta jornada académica sea muy fructífera y que las conversaciones que se tienen programadas en estos 2 días sean muy inspiradoras para seguir consolidando este tema como prioridad de la agenda pública. Y cuenten con Suiza como un aliado en este campo. Muchísimas gracias y mucho éxito en estos 2 días. Finalmente, invito al doctor Matías Schulep, no sé cómo se pronuncia, Managing Director del World Resources Forum, para sus palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a este evento. Es un placer de estar acá y participar con ustedes. Un evento para mí personalmente y creo que para el equipo de EMPA, de WRF, muy especial. También un poco triste porque trabajamos juntos muchos años, creo que 14 años que empezamos con ese proyecto. Y es algo muy especial, creo que es la fase o el proyecto más largo en ese tema que tenemos. Y yo voy a hablar de esto un poco más tarde, a las 11 hoy, de todo el programa internacional, porque trabajamos con otros países también. Pero Colombia, como Perú, que vinimos de Perú, que teníamos un evento así también, son los países que trabajamos juntos lo más largo, ¿no? Y bueno, empezamos en Colombia con menos gestores, con menos volúmenes de RAE, con sistemas no existentes, y hicimos un viaje juntos que es impresionante. Es impresionante como ese lugar y como ese congreso y todo el programa. Es impresionante que hicimos. Y ese me parece muy importante de agradecer. Quiero agradecer el rol de todos los actores, sobre todo del Ministerio del Medio Ambiente. Muchas gracias también para organizar ese evento conjunto con nosotros. También el rol de la embajada, el donor de todo que fue posible de hacer ese viaje, ¿no? con SECO y la Embajada de Suiza. Y siempre tenemos el apoyo de la Embajada de Suiza también durante todos estos años. Muchas gracias, la Embajada Suiza y SECO.
Y sobre todo, obviamente, también los actores, los gestores, la ANDI, los sistemas de recolección que hicieron un viaje con nosotros y avanzaban mucho, ¿no? También me recuerdo que nos encontramos mucho acá, pero también en Suiza, teníamos viajes a Suiza para crecer los conocimientos de todos. Uno no se da cuenta cuánto tiempo que nos juntamos, ¿no? Que trabajamos juntos, y eso también es un parte que me hace un poco triste, porque también no solamente son socios de trabajo, también son amigos. Entonces, muchas gracias para todo eso. Yo tengo la posibilidad de presentar un poco más del programa global más tarde, entonces no voy a hablar demasiado ahora. Y bueno, ojalá que tenemos mucho más conocimiento en estos días, y muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus palabras de bienvenida. Así hemos dado por instalado nuestro Congreso Internacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos e iniciamos con nuestra primera conferencia, Avance en el Desarrollo de la Política Nacional y Normativo de la Gestión Integral de los RAE, a cargo de Diego Escobar. Diego es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y magíster en ingeniería de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional. Actualmente es profesional especializado del Grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos y Unidad Técnica de Ozono en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Bienvenido, Diego. Adelante con tu ponencia. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Congreso. Como lo mencionaba Luz Estela, vamos a hacer entonces una presentación sobre los avances de la política en materia de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bien lo mencionó nuestra directora, pues Colombia cuenta con una política ambiental desde el 2017 y para nosotros básicamente es esa hoja de ruta de aquí hasta el 2032 precisamente en el avance en la gestión de este tipo de residuos. Siguiente, por favor. Yo quiero probar. Soy yo el que tengo que ser siguiente, perdón. ¿Sí? ¿Ya? No, no hay problema. ¿Le tengo que apuntar? Perdón. Ahora sí, perdón. Problemas técnicos. Y apuntamos hacia acá. Listo, perfecto, ahora sí, problemas técnicos. Bueno, vamos a hablar un poco entonces a las generalidades de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Les mencioné que tenemos esa política desde el 2017. Desde 2017, precisamente, ahora en la tarde vamos a mirar un poco ese taller para mirar las percepciones de cómo hemos avanzado en el marco de esa política. Luego vamos a ver un poco los instrumentos normativos en materia de RAE. Nosotros como país hemos generado diferentes decretos, regulaciones, guías que nos han permitido avanzar en ese desarrollo de esta gestión de este tipo de residuos, tanto para conocer la información de qué es lo que estamos colocando en el mercado, tanto de aparatos eléctricos y electrónicos, como también lo que estamos gestionando y generando este tipo de residuos y, por supuesto, cuál es la gestión que le vamos a dar a este tipo de residuos en el país. Vamos a hablar un poco, unas gráficas muy genéricas sobre la puesta en el mercado de los aparatos eléctricos y electrónicos. Luego vamos a hablar un poco sobre la resolución 851. Yo estoy seguro que muchas de las personas ya conocen esa famosa resolución 851 que establece dos temas muy principales, la clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos, y también, por supuesto, la implementación, los mecanismos para implementar los sistemas de recolección y gestión de este tipo de residuos en el país. Finalmente vamos a hablar unas cifras muy particulares sobre los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y al final unas consideraciones finales. Okay.
Bueno, un poco la gran pregunta que se hace, digamos que todos los stakeholders, es por qué hacer una regulación específica para este tipo de residuos. En el mundo hay una gran preocupación a nivel, por supuesto, internacional de qué hacer con este tipo de residuos, de por qué debemos gestionar este tipo de residuos de alguna manera. Y, de hecho, en las intervenciones anteriores se mencionaba un poco algunos de los datos relacionados con este tipo de residuos. Por un lado, pues son residuos que tienen una naturaleza particular, son demasiado heterogéneos, están unidos, cada componente o cada equipo tiene unidos ciertas partes, algunas peligrosas, algunas no peligrosas, tienen posibilidades de gestión, tienen posibilidades de aprovechamiento. Otro de los efectos, digamos, o de las preocupaciones que tenemos sobre este tipo de residuos es básicamente el incremento sustancial en la generación de este tipo de residuos. Es una de las corrientes de residuos que más se genera no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tiene un incremento muy amplio. Lo mencionaban anteriormente que tenemos un crecimiento del 3%, de 3 veces el crecimiento de este tipo de residuos a nivel mundial y, por supuesto, pues es una preocupación de cómo vamos entonces a gestionar este tipo de residuos, sobre todo por el gran avance de la tecnología que tenemos actualmente a nivel mundial. Otro de los temas importantes es el tema de escasez de materiales. Se habla mucho un poco de esa oportunidad de aprovechamiento de los materiales, de los metales, realmente todos los componentes que pueden estar embebidos en estos aparatos y por lo tanto esto puede ser una fuente no solamente de aprovechamiento de esos materiales, sino también una fuente social, de trabajo, de negocio, de oportunidades laborales que puedan tener asociados a la gestión de este tipo de residuos. Y por supuesto, una de las grandes preocupaciones que se tienen es esa dualidad de la gestión de los RAEs. Por supuesto, un gran reto que tenemos como país y también a nivel internacional es definir cuándo esos residuos son considerados peligrosos y cuándo no son considerados peligrosos. Nuestra norma, por supuesto, establece que estos RAEs, por lo general, es decir, en términos generales, no son considerados residuos peligrosos, a pesar que todavía hay personas que los consideran, digamos que los identifican o los clasifican así en nuestros registros nacionales. La realidad es que no necesariamente son residuos peligrosos, pero algunos de esos, por supuesto, sí tienen algunas características de peligrosidad. Por lo tanto, el gran reto, reitero, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es poder dirimir esa dualidad de la gestión de los RAEs, ya sea como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero también como residuos peligrosos. Bueno, este es el panorama grande de la economía circular de los RAEs. Habitualmente se hablan de las diferentes Rs. A veces vemos unos documentos que hablan de 3 Rs, otros de 9 Rs, otros de 10 Rs. Lo cierto es que los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos en realidad son una de las corrientes de residuos que permiten hacer todas estas actividades de reparación, reacondicionamiento, remanufactura, que tal vez otro tipo de residuos no lo tengan. Entonces, es realmente una gran oportunidad que tenemos para gestionar este tipo de residuos. Nosotros podemos, por supuesto, rechazar, repensar, reducir, reutilizar, pero por lo pronto también podemos hacer reparación, reacondicionamiento, remanufactura, readaptación, actividades que seguramente no podríamos estar haciendo con otro tipo de residuos. Seguramente no podemos hacer una readaptación, una remanufactura del papel, del cartón, de otro tipo de residuos en general, tal vez peligrosos o no peligrosos, pero para el caso de los RAEs sí lo podemos hacer. Y es realmente ese gran reto que tenemos en el país de mejorar las actividades de aprovechamiento que tenemos en el país para este tipo de residuos. Bueno, como les mencionaba, pues aquí tenemos nuestra política. Es una política ambiental que surgió en el año 2017. Tiene un tiempo de vida del 2017 hasta el 2032. Vamos, de hecho, en una fracción de ese cumplimiento de ese plan de acción. Su reto, como le estaba mencionando anteriormente, es buscar que se haga una economía circular de todos tanto de los aparatos como de los residuos, que están incluidos, por supuesto, en el marco de la reglamentación, el marco de la Ley 1672. Y esta política, para los que quieran conocerlo, pues aquí tenemos no solamente el documento físico en PDF, sino también un link donde vamos a tener un ebook para tener más información del alcance, los objetivos, las estrategias, las metas que están incluidas en esa política. ¿Cuáles son entonces esos objetivos que tenemos previstos en la política? Por un lado,
nuestro objetivo general es promover la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eso incluye una gran cantidad de actividades, desde conocer cuál es la puesta en el mercado de esos aparatos eléctricos y electrónicos, conocer cuál es la generación, estimar la generación de este tipo de residuos, mirar cómo vamos a hacer la recolección de este tipo de residuos y, por supuesto, la gestión adecuada de este tipo de residuos. Ese es un gran reto que tenemos en el país. Creemos que hemos avanzado, digamos que muy positivamente a nivel nacional en esa búsqueda de ese objetivo, con un trabajo, por supuesto, mancomunado entre las entidades del gobierno, pero también el sector privado, la sociedad civil y, por supuesto, las organizaciones que nos apoyan en este cumplimiento. Tenemos además unos objetivos específicos, están relacionados con prevenir y minimizar la generación de RAE, por supuesto. Segundo, desarrollar el modelo de gestión diferenciado para minimizar los riesgos a la salud y el ambiente. Ahí está el gran reto de implementar la responsabilidad extendida del productor, los sistemas de recolección selectiva como los conocemos actualmente y como fueron reglamentados el año pasado con la resolución 851. Un gran reto también, incentivar el aprovechamiento de los RAE de manera ambientalmente segura, buscando estrategias, que hayan gestores licencialmente, que hagan las actividades desde un punto de vista ambiental, social, laboral, realmente correcto, buscar mejores tecnologías, mejores tratamientos, mejores tipos de aprovechamientos que podamos hacer este tipo de residuos. Y por supuesto, algo para nosotros muy interesante desde el Ministerio de Ambiente y muy importante es promover la plena integración y participación de los productores, comercializadores y usuarios o consumidores de los aparatos eléctricos y electrónicos. Esto es un trabajo mancomunado entre todos. Si bien la ley 1672 establece que el principal, digamos, obligado de esta norma es el productor, es decir, el fabricante importador de los aparatos eléctricos y electrónicos, lo cierto es que todo este ejercicio, toda esta gestión de los RAEs depende de cada uno de los actores, por supuesto de los productores, de los comercializadores, los usuarios y consumidores final. Si no tenemos la integración de todos los actores, seguramente no vamos a garantizar la gestión adecuada de este tipo de residuos. Este es nuestro plan de acción. Tenemos el 2017 al 2032 y si ustedes ven aquí de una forma pequeñita tenemos unas revisiones periódicas. La idea es que podamos mirar cómo va ese avance en la política, en el desarrollo de la política. Hoy de hecho el taller que vamos a tener en la tarde es precisamente tener algunos insumos de todos los stakeholders que están aquí en este congreso para poder empezar a hacer una revisión periódica de cómo hemos avanzado en el marco de implementación de la política de RAE. Bueno, aquí tenemos este panorama amplio de regulación, eso importante pues, para que lo conozcan a nivel nacional, pero ojalá también a nivel internacional, cómo hemos avanzado en materia de la gestión de RAE. Por un lado, perdón, les doy un poquito la espalda, aquí tenemos las resoluciones anteriores que teníamos en el marco de los sistemas de recolección selectiva. Nosotros tenemos una estrategia de responsabilidad extendida en productor muy importante para diferentes tipos de residuos, para residuos peligrosos, para residuos no peligrosos y, por supuesto, para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Teníamos unos sistemas de recolección selectiva para luminarias, para bombillas y para computadores. Estas resoluciones, de hecho, quedaron derogadas, ya les cuento un poquito más, con la resolución 851, que ya les cuento un poquito más en detalle sobre esto. Tenemos la ley 1672 del 2013, que estableció una visión muy importante para la gestión de los residuos, que es principalmente la búsqueda de generar una política integrada a nivel nacional, que es esa política que estamos presentando el día de hoy, pero también establecer el principio de responsabilidad extendida del productor. Creo que el legislador en su momento acertó muy bien en que este tipo de residuos deben ser de manejo diferenciado y una de las estrategias para gestionar ese tipo de residuos es a través de la responsabilidad extendida del productor. Nuestra querida política del 2017 que estábamos comentando y a partir de ello hemos empezado a sacar unas reglamentaciones importantes que nos dan garantía de buscar esa gestión de ese tipo de residuos en el país. Por un lado, bueno, hicimos una modificación de la resolución de pilas en su momento para establecer algo que también les voy a comentar más adelante, el multicriterio, cómo evaluamos los sistemas de recolección selectiva en el país, cómo hacemos esa evaluación de esos sistemas que van a presentar los productores para mirar si cumplen o no cumplen las condiciones establecidas. Esta fue nuestra primera experiencia y se retomó o se implementó en la resolución 851. En el 2018 expedimos el decreto 284 que desarrolla algunos apartes de la ley 1672.
Esta resolución es una resolución muy interesante para nosotros, la resolución 076, que establece los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental para los gestores de RAE. Y es muy interesante porque cuando empezamos a analizar toda la información de lo que teníamos de gestores de RAEs, veíamos que no era fácilmente identificable qué tipo de RAEs estaban gestionando los gestores, qué capacidad tenía. Entonces, en algunos casos teníamos gestores de RAE en general, tiene licencia ambiental para gestionar RAE en general o para gestionar RAE sin ningún tipo de descripción o una descripción realmente unificada a nivel nacional. Y con esto lo que hicimos es que estos nuevos términos, estas nuevas licencias deben expedirse con base en la clasificación que nosotros tenemos actualmente con la resolución 851. Es decir, de ahora en adelante, las empresas licenciadas de RAE deben identificar qué tipo de RAE realmente pueden gestionar de acuerdo a nuestra clasificación de orden nacional. No solamente eso, sino también tienen que identificar las capacidades, el tipo de tratamiento, el tipo de aprovechamiento que pueden realizar esas empresas gestoras previo a la obtención de la licencia ambiental. Tenemos igualmente la resolución 480 del 2020. Esa resolución establece el registro de productores y comercializadores de AE. Este registro también es muy interesante porque nos va a permitir conocer qué es lo que se está poniendo en el mercado, quiénes están poniendo en el mercado, qué tipos de aparatos eléctricos y electrónicos están poniéndose en el mercado. Por supuesto, estas resoluciones se van actualizando, sobre todo el tema del anexo, dependiendo un poco de la subdivisión que hagamos de los aranceles, de las subpartidas arancelarias, perdón, y esa actualización se hizo el año pasado con la resolución 479 del 2022. De hecho, todos los productores que puedan estar aquí, los invito a que conozcan la resolución para que puedan registrarse y incluir la información de la puesta en el mercado de los aparatos eléctricos y electrónicos. Finalmente, nuestra resolución 851 es una resolución, creo yo, que fue trabajada arduamente con diferentes sectores, con diferentes actores, participaron desde la sociedad civil, pero también los productores, los sistemas de recolección selectiva vigentes, las entidades públicas y privadas. En realidad creo que fue un proceso de ardua discusión, tal vez de más de 5 años, y el resultado es este ejercicio de cómo se va a implementar los sistemas de recolección selectiva en el futuro, particularmente el próximo año. De hecho, vamos a empezar con este ejercicio, a pesar de que ya empezó a regir, ya tiene vigencia, pero la obligación empieza a partir del próximo año. Y pues va a ser realmente un gran reto importante para el país y muy seguramente vamos a tener también un incremento en la recolección y en la gestión de RAEs. Yo creo que eso va a dinamizar de manera muy importante las capacidades técnicas, las capacidades logísticas, las capacidades de tratamiento que podamos tener en el país, gracias precisamente a esa gran masa de residuos que vamos a recolectar a través de los sistemas de recolección y gestión de RAE. En materia de puesta en el mercado, aquí tenemos un poco la gráfica de lo que hacemos, de lo que estamos colocando en el país de aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una puesta en el mercado de más de 1.600.000 unidades de aparatos eléctricos y electrónicos. Es una gran cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos. Y más o menos esas 1.600.000 más o menos representan unas 300.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos que se están colocando en el país. Tengámoslo en cuenta porque estas son las bases esos no son los residuos que estamos generando, esto es lo que se está colocando en el mercado simplemente de aparatos eléctricos y electrónicos. Ustedes pueden ver aquí que nosotros tenemos importación, por supuesto. Esta información nosotros la podríamos desglosar por su partida arancelaria, por subcategoría y por categoría. Aquí se está presentando de manera agregada. Nosotros aquí podemos ver que tenemos una gran importación de aparatos eléctricos y electrónicos, también hacemos exportación y también hacemos fabricación. Creo que es muy importante notar que nosotros no solamente somos importadores de aparatos eléctricos y electrónicos, muy seguramente en nuestros países a veces se asume que somos solamente importadores, pero en realidad también hacemos fabricación nacional, y al final la puesta en el mercado, pues la relación entre la importación más la fabricación menos la exportación. Este es digamos que el consolidado de esa puesta en el mercado que tenemos en el país, que dependiendo de cada año puede variar, pero más o menos está cercano a las 300.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos en el país. Ahora, viene la generación. Ya tenemos los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cómo estimamos la generación?
Nosotros venimos trabajando desde el Ministerio de Ambiente en una metodología de las Naciones Unidas para cada una de las, digamos que utilizando la metodología de las Naciones Unidas para mirar cómo es el comportamiento de generación de cada una de esas subpartidas arancelarias que son consideradas aparatos eléctricos y electrónicos. Básicamente lo que hacemos es un estudio de probabilidad por cada uno de esos aparatos y el resultado de todo ese ejercicio durante más de 10 años nos ha permitido generar que más o menos la estimación de la generación de residuos está comprendida entre 180.000 y 250.000 toneladas de aparatos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por lo menos para este año. Entonces, más o menos esa es la masa que nosotros esperamos generar. Es decir, los que estén interesados en hacer gestión, en hacer recolección, en mirar qué está pasando en el país, pues pueden tener en cuenta estas cifras que más o menos están oscilando entre 180.000 y 250.000. Comparativamente, por ejemplo, en generación de residuos peligrosos nosotros estamos generando unas 600.000 toneladas, también varía un poco, pero más o menos unas 600.000 toneladas, un poco para que hagamos ese símil de lo que está pasando en el país comparativamente con el caso de residuos peligrosos. Bueno, la recolección. Gracias. La recolección, estas son las cifras que tenemos de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos. No están incluidas las baterías plomo-ácido, porque las baterías plomo-ácido, a pesar de que son aparatos eléctricos y electrónicos, también son considerados residuos peligrosos. Vemos que hay un comportamiento creciente en realidad de esa recolección de aparatos, particularmente los sistemas que teníamos reglamentados, computadores, baterías y luminarias. Nosotros Es algo muy interesante, de pronto ahora lo podemos discutir en el panel, de todo lo que hemos recogido a través de las estrategias de responsabilidad extendida del productor. Las últimas cifras que nosotros tenemos a nivel nacional es que hemos recogido más de 800.000 toneladas validadas con la estrategia de responsabilidad extendida del productor y esto, por supuesto, estas cifras de RAE apoyan a esa recolección en el marco de ese principio de responsabilidad extendida del productor. Por ejemplo, para el caso de computadores, el último año recogimos más de 4.000, bueno, un poco menos de 4.000 toneladas en el 2021, 600 de pilas y 900 de luminarias. Creo que es una cantidad realmente muy importante en la recolección de este tipo de residuos a nivel país. Bueno, la clasificación de RAE, este es un gran reto también que obedeció a nivel nacional. Básicamente, una de las preguntas que siempre nos hacen, lo estaba presentando ayer, es por qué nosotros tenemos una clasificación única en el país de aparatos eléctricos, electrónicos y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Básicamente, la razón es porque hicimos esto, es porque queríamos una clasificación que fuera fácilmente actualizable. Teníamos una necesidad de que todos los aparatos, poder clasificar todos los aparatos sin ninguna duda de interpretación, no con esas dudas que pueden generarse a partir de si es un gran electrodoméstico, pequeño electrodoméstico, mediano electrodoméstico, realmente es muy difícil tener esa identificación. Aquí ya la podemos hacer porque esta clasificación va anidada, está linkeada a las subpartidas arancelarias. También posee niveles de agregación, lo que nos permite establecer medidas de gestión dependiendo si queremos que vaya para una subcategoría, para una categoría, para una subcategoría o inclusive para una subpartida arancelaria. Tenemos el reto de tener una facilidad o facilitar la trazabilidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y además algo que, si bien no lo esperábamos inicialmente en la clasificación cuando empezamos a desarrollarlo, sí vimos que la clasificación que tenemos agrega los productos de una manera similar, es decir, tienen unas condiciones similares, tienen unos comportamientos más o menos similares de cara precisamente a la gestión de este tipo de residuos por el gestor autorizado. Nuestra clasificación pues está aquí, seguramente ya la conocen. Tenemos aparatos electrodomésticos, electrónica y equipos de telecomunicaciones, maquinaria y equipo eléctrico, y se subdividen en 33 subcategorías. Y además de eso, hemos incluido unas tipologías adicionales en esta clasificación, que es si es de consumo masivo, o sea, masivo doméstico, o si es de industrial o profesional. Esto realmente era muy importante para nosotros porque, por supuesto, los sistemas de recolección selectiva, como los conocemos, como los vamos a implementar con la resolución 851, pues está dirigida
a ese componente de consumo masivo. Veíamos que si bien teníamos que hacer una clasificación nacional de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por supuesto los sistemas de recolección y gestión iban asociados o van a ir asociados principalmente a los de consumo masivo, es decir, a todas las subpartidas y subcategorías de electrodomésticos, gran parte de lo de electrónica de equipo y telecomunicaciones y finalmente una parte pequeñita de maquinaria de equipo eléctrico. Eso está linkeado con cada una de las subpartidas arancelarias en el país, de tal manera que cada productor pueda conocer si realmente le toca o no le toca implementar la medida y en qué condiciones le toca implementar esa medida. Aquí está la letra C para consumo masivo, es decir, en este caso, por ejemplo, esta manta eléctrica es de consumo masivo, entenderíamos que debería implementar un sistema de recolección selectiva si establece o si supera los umbrales que se definieron en la resolución 851 en su momento. Otro de los retos que teníamos en la implementación de la norma era quiénes estarían obligados a esta regulación. Y empezamos a analizar por esas subpartidas que eran de consumo masivo, quiénes eran los importadores. Es cierto que nos faltan quiénes son los fabricantes a nivel nacional, pero los fabricantes a nacional son un número, digamos que muy inferior comparado con los importadores. Entonces hicimos la relación y el estudio con esta información porque teníamos años de experiencia, años de información por el BASEX. Y lo que vimos aquí es que los aparatos de consumo masivo, los importadores son más o menos un poco más de 8.000, el de industria y profesional son un poco más de 5.000, es decir, esos no estarían obligados, y para un total de 13.000 importadores de aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, al incluir, al hacer el descuento de los de uso industrial o profesional y hacer el descuento de los importadores que no superan el umbral, nosotros esperamos que más o menos un poco más de 2.000 productores estén obligados a la reglamentación de los sistemas de recolección selectiva, más o menos unos 2.000 importadores, un poco más. Establecimos unas metas de recolección, por supuesto, crecientes, con un comportamiento diferenciado de si el aparato era de vida corta, vida media o vida larga. Hicimos ese comportamiento con una meta de país del 65%, hacia allá queremos ir, hacia allá queremos llegar, con un comportamiento realmente muy gradual a ese escenario. Y para el caso de pilas hicimos una consideración diferenciada teniendo en cuenta que inclusive la Unión Europea en su momento tenía una meta de recolección del 45% y por eso el único corriente de residuo que va a tener una meta diferenciada del 45% en este momento es el caso de pilas y acumuladores. Bueno, el multicriterio es cómo vamos a evaluar esos sistemas de recolección selectiva. Tenemos unos indicadores, por supuesto, asociados a la recolección, a la cobertura geográfica, pero también unos indicadores que son propios del sistema. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sensibilización, todo lo que tiene que ver con investigación y con el fortalecimiento de economía circular. Son los indicadores que van a propender precisamente a buscar un paso más en la gestión, un paso más en lograr esa economía circular, en lograr hacer ese reuso, esa preparación para el reuso de ese residuo de aparato eléctrico y electrónico. Al final es una meta, es una estrategia que valora todo el esfuerzo que haga un sistema de recolección selectiva, se le da un puntaje y efectivamente de esa manera pues los productores van a cumplir, van a demostrar que cumplen o no cumplen ese sistema o ese plan que están presentando ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La cobertura geográfica, aquí tengo un ejemplo. Nosotros hicimos una metodología también importante de generar una cobertura geográfica que pudiera crecer en el panorama nacional, en la región, en Colombia. Este es el caso, por ejemplo, de pilas y acumuladores, toda la experiencia de los últimos años, de dónde están ubicados los puntos. Para el caso de pilas tenemos más de 10.000 puntos a nivel nacional. Sin embargo, si ustedes ven la distribución, está muy asociado a las zonas más desarrolladas del país. Por lo tanto, creamos una metodología que ya no es subjetiva, que de hecho ya es muy objetiva, tiene unos indicadores muy claros para hacer el cumplimiento y al final vamos a tener que ir creciendo poco a poco para ir haciendo un cubrimiento mucho más importante a nivel nacional. Vamos bien, es decir, tenemos una buena red de puntos. Aquí, por ejemplo, podemos en nuestra página del Ministerio pueden ver todo el dashboard con todos los puntos de recolección de todas las estrategias post-consumo y al final, que es una relación muy importante, más de 13.000 puntos, pero reitero, lo que buscamos ahora es hacer un crecimiento mucho más hacia las zonas más alejadas del país. Bueno, es un poco la metodología que establecimos para la cobertura geográfica.
Y finalmente, el tema de los gestores de RAE. Nosotros tenemos en el panorama nacional la obligación, o los gestores tienen la obligación de tener una licencia ambiental para poder hacer la gestión final de los residuos, ya sea para aprovechamiento, tratamiento, almacenamiento, disposición final. Vemos con mucho interés que hay muchas empresas que quieren ser gestores de RAE. Hemos visto un crecimiento muy importante, tanto de la intención como de las empresas ya licenciadas en este momento. En este link que les vamos a dejar en la presentación, ustedes pueden conocer dónde están esos gestores. Estamos especializándonos, o bueno, los gestores están especializando, se están buscando nuevas tecnologías, nuevos tratamientos, nuevas redes de negocios, precisamente de caras a ese gran desafío que tenemos con la resolución 851 y por supuesto, pues va a generar una oportunidad no solamente ambiental, sino comercial, de negocio y de trabajo, este tipo de políticas que no solamente tienen que verse desde el punto de vista ambiental. Y finalmente, unas consideraciones finales. Solo quería mencionar que creo que hemos avanzado muy importantemente en el desarrollo del plan de acción de la política de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Consideramos que hemos hecho un trabajo importante tanto en reglamentación, en generar guías, en mirar cómo se implementa esta política a nivel nacional. Aquí hemos trabajado muchos actores, productores, comercializadores, usuarios, entidades ambientales de orden nacional, de orden territorial, el ministerio, los ministerios de comercio, de ambiente, y creo que esto ha logrado precisamente estos grandes frutos que tenemos en esta política y que seguramente en el transcurso del Congreso vamos a presentar precisamente esos logros que hemos tenido a nivel nacional. Por lo tanto, solo me queda agradecerles a todos, no solamente la participación, sino ese gran esfuerzo en lograr que estos objetivos que estamos estableciendo en la política sean realmente una realidad. Así que muchas gracias. Tenemos un espacio para resolver preguntas, entonces por favor, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y le van a pasar el micrófono para que lo podamos escuchar. Muy buenos días, gracias por la explicación. Yo tengo una pregunta que me surge, ¿ustedes tienen de pronto dateado dentro de estas empresas que les toca cumplir realmente con la resolución 851, si ya están caracterizadas, si son micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, o solamente van a ser medianas y grandes según lo que de pronto ustedes pudieron ver? ¿Tienen de pronto eso estudiado? Gracias. La clasificación, gracias por la pregunta. La clasificación de grande, mediana, pequeña es una clasificación, digamos, un poco que está asociado a digamos, el cuánto gana la empresa y cuántos trabajadores tiene la empresa. Eso no lo tenemos mapeado de esa manera. Lo que sí tenemos mapeado y podemos identificar claramente con las estadísticas que tenemos es si es un importador de tantas cantidades de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces podemos tener unos grandes jugadores que importan grandes cantidades de aparatos eléctricos y electrónicos y que bajo tu entender podría ser un gran jugador, una gran empresa, pero también tenemos medianos y también tenemos pequeños. Entenderíamos que los que están por debajo de ese umbral de la resolución 851 podrían clasificarse de alguna manera como esos pequeños o micros, si podríamos hablar de eso, de empresas que hacen esa fabricación, esa importación que están por debajo del umbral y por lo tanto no estarían obligados al cumplimiento de la resolución 851. El resto pues estarían obligados y uno podría hacer ese análisis de cuánto importan. De hecho lo podemos hacer, de hecho lo tenemos. Cuánto es en un histograma, cuánto importa cada una de estas empresas en función del aparato que está trayendo en el mercado. Entonces, eso lo podemos verificar, lo tenemos de hecho, y pues estaríamos esperando, como lo decía en la presentación, que más de 2.000 de esas empresas estén incluidas en los sistemas de recolección selectiva. No sé si respondí tu pregunta. Buenos días y gracias, Diego. Alfredo Pérez de Venezuela. Tenía una pregunta que se divide en dos, pudiera ser. Usted mencionó que en lo que fue el diseño de la norma no consideraron los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como un residuo, un material o un desecho peligroso,
eso lo llevaron como un residuo especial. Lo digo porque a veces sucede esa dualidad, como ustedes mencionan, con lo que son los servicios de recolección municipales, a su vez también como las obligaciones que pueden tener algunos generadores o incluso el ciudadano en lo que puede ser el manejo de estos materiales. Y si eso de llevarlo no como un desecho peligroso le ha tenido consecuencias positivas, negativas, o sea, si ha funcionado en lo que respecta a metas de recolección y la implementación de la política. Gracias. Alfredo, ¿cierto? Gracias, Alfredo. Y todos creo que vienen de Venezuela. Todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos a Colombia. Espero que sea una grata estancia aquí en Colombia. Gracias por la pregunta. Varias cosas. Nosotros hoy estamos presentando la política de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero nosotros tenemos una política que es la política de residuos peligrosos. O sea, tenemos dos instrumentos de políticas que, si bien se integran en varios puntos y tratan de buscar la gestión articulada de varios puntos, son un poco completamente, digamos, están un poco apartadas, digamos. Nosotros tenemos una responsabilidad extendida del productor para algunas corrientes consideradas como residuos peligrosos. El caso de las baterías plomo-ácido, que también pueden ser considerados aparatos eléctricos y electrónicos, pero prima la característica de peligrosidad y se cuestiona como tal. Tenemos para el caso de medicamentos vencidos y tenemos para el caso de plaguicidas. Entonces, esos residuos que se generan en las casas, en los domicilios, pues se gestionan a través de esa responsabilidad extendida del productor, pero para el caso de residuos peligrosos. Para el caso de los RAEs, de acuerdo a nuestra legislación, se menciona que no. Los RAEs son RAEs, digamos, de manejo diferenciado, no tanto especial, pero sí de manejo diferenciado, salvo que tengan característica de peligrosidad y en ese caso primaría la característica de peligrosidad para ser gestionado, ya no por aquí, digamos, por la política de RAE, sino por la política de residuos peligrosos. ¿Qué pasa en esencia en la práctica? En la práctica lo que se tiene es que al final todas estas corrientes masivas de residuos masivos, sean baterías, por ejemplo, de ion litio, las pilas primarias, secundarias, los mismos celulares, las mismas tablets, todos esos residuos al final se van a recoger a través de los sistemas de recolección selectiva. La ventaja de eso es que esos sistemas tienen que recogerlo o entregárselo a gestores autorizados. Esos gestores autorizados, al estar autorizados para ciertas corrientes que puedan tener alguna connotación peligrosa o no, al estar autorizados con eso, la gestión finalmente va a terminar en una empresa que tenga esa licencia ambiental con todo su plan de manejo ambiental y habiendo identificado sus impactos ambientales para ese tipo de corrientes de residuos. Por lo tanto, en la práctica, lo que generamos en nuestras casas, reitero, las mismas luminarias, que por ejemplo son peligrosas también, son consideradas también, las que tienen mercurio, ya estas no tanto, pero sí las que tienen mercurio al final se disponían por sistemas de recolección selectiva y se entregaban a una empresa que hacía la gestión de esa luminaria, que podía tener las dos connotaciones, peligrosa o no peligrosa. Por lo tanto, en esencia, en la práctica para el ciudadano es indiferente, va a entregarse a un sistema de recolección selectiva y al final va a entregarse a un gestor que tenga esa licencia ambiental. No sé si respondí a tu pregunta. Esa era una. ¿Hiciste dos? Una. Para el usuario es casi indiferente. Para el usuario es casi indiferente porque se le entrega a un sistema de recolección selectiva, el sistema de recolección pues todas las medidas logísticas para hacer la recolección y el transporte, y al final se entrega a un gestor que tiene esa licencia ambiental para esa corriente. Entonces, si es luminaria, se entiende que es una luminaria clasificada como AE, pero también residuo peligroso si son luminarias de mercurio. Ya estas nuevas tal vez no sean consideradas como peligrosos. Hola Diego, Hola, buenos Wilson. días. ¿Qué tal? Mencionaste la resolución 076 que revisa los términos de referencia para los gestores y dijiste que las nuevas licencias ambientales van a tener un nuevo enfoque en el sentido de que van a ser mucho más precisas para definir las diferentes categorías y subcategorías de aparatos eléctricos a los cuales se les va a conceder como licencia ambiental. Mi pregunta va enfocada ¿se va a hacer una revisión de las licencias ambientales anteriores a la 076? Porque si uno revisa licencias ambientales de algunos gestores, digamos que ve que hay deficiencias en la concesión de esas licencias. Entonces, ¿cómo se puede subsanar esas fallas que hubo en esas licencias anteriores? Sí, gracias Wilson por la pregunta. Bueno, lo primero yo no lo llamaría fallas, es un tema de evolución de la normatividad. Pasó con residuos peligrosos, por ejemplo.
En su momento no había clasificación de RESPEL y se hacía por la NFPA, entonces se hacía clasificaciones de RESPEL y se licenciaban en esa manera. Y después salió la norma de residuos peligrosos y algunas empresas migraron, o sea, solicitaban inclusive la solicitud de migrar la clasificación para tener la claridad, otras no. Hemos visto que legalmente es más complicado, los gestores no quieren perder esa licencia ambiental o modificarla de ninguna manera, precisamente porque tienen ese un poco, el ambiente no es derecho adquirido, pero digamos que tienen esa condición de esa licencia ambiental que ya es para su actividad. Entonces a veces no hacen el cambio. Lo que hemos dicho en función de la 076 es que se haga o sea, se invita a los gestores a que hagan esa actualización, inclusive las autoridades ambientales que promuevan la actualización y hagan esa modificación de esa licencia ambiental. No es una imposición, es más bien una invitación. Y en el trabajo que se está haciendo paralelamente en temas de la actualización de las licencias del licenciamiento ambiental, del decreto de licenciamiento ambiental, sí queremos incluir algunas disposiciones relacionadas para que en el momento que se haga una actualización de las listas, tanto para RAE o para RESPEL, los gestores pues tengan que hacer la actualización en su momento, pero eso será un trabajo que se viene desarrollando normativamente en el marco del proceso de licenciamiento ambiental. Porque también hoy tenemos la clasificación de RAE, puede variar el día de mañana, inclusive la de RESPEL puede variar, en Basilea se están actualizando los listados de Basilea, entonces muy seguramente también tendrá que hacerse esa actualización para ese caso. Pero en este momento lo que siempre decimos es promover para que las autoridades ambientales lo pidan a los gestores y también los mismos gestores, que seguramente sería de interés de ellos, hacer la actualización a esa nueva clasificación. Sobre todo porque los certificados de disposición final, pues de tratamiento, aprovechamiento, disposición final que estamos estableciendo en la resolución 851, tienen que mencionar específicamente la categoría y subcategoría de RAE que está gestionando en su momento. Entonces también es un incentivo para hacer esa actualización. No sé si otra pregunta. Hola, Diego. Yo tengo una consulta sobre la cantidad de residuos que tú dijiste que se había estimado en el 2023, que era entre 282 a 248 toneladas. ¿Son toneladas o son miles de toneladas? Porque había una confusión, no sé si… Nos acompañas de Chile, ¿cierto? Sí, ¿También? sí, de Bienvenido Chile. también. ¿Me recuerdas su nombre? Moisés Gómez. Moisés. Bienvenido. Y la pregunta era las cifras. Para las cifras, o sea, aclararte las cifras. Sí. Eso es lo que me preguntas. Estamos hablando de 300.000 toneladas. De 180.000, estaba pensando con de 180.000 más o menos a 250.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Okay. Era con respecto a eso. Y lo otro, ¿qué piensan hacer? Porque ustedes tienen su meta que para el 2000 tienen una meta de cumplir con el 65%, ¿cierto? Sí. ¿Pero eso es solamente con la colección de ellos o tiene que ver también qué van a hacer con eso? Y ese 65% es en cantidad, en porcentaje de peso o de volumen. ¿Y qué van a hacer con eso después de cuando cumplen con la meta? ¿Si van a hacer una economía circular o qué van a hacer con los RAEs? Ok. No sé si entendí bien. Gracias. Si entendí bien tu pregunta. La primera, a ver, por acá. Por acá. Creo que era la segunda, perdón. La primera, la recolección y gestión se hace en relación masa a masa. Es decir, el productor en el registro de productores de comercializadores establece las cantidades en masa, cantidades netas. Inclusive tenemos la oportunidad para hacer descuento del empaque cuando se hace la importación, porque a veces un audífono pesa más el empaque que el audífono, entonces se puede hacer un descuento que también hemos validado cuánto es ese porcentaje de descuento con unas estadísticas que tuvimos de varios años para mirar qué era ese ejercicio. Entonces, lo cierto es, la meta es masa a masa, ¿sí? Es decir, yo pongo 5 toneladas, 10 toneladas como productor, ¿sí? Y al final tengo que recoger ese porcentaje que se va definiendo por las metas de recolección. Entonces, por ejemplo, si yo puse el 4%, pues tengo que poner el 4% de eso que puse en masa. Cada uno de los sistemas de recolección selectiva. Al final, claro, se espera que la sumatoria de todos los sistemas de recolección selectiva que se creen, un poco para tenerlo claro, en el país
no va a ser una sola empresa la que va a hacer la recolección. El sistema de recolección no va a ser uno solo. Cada productor puede agremiarse con otros y generar lo que llaman en inglés, unos programas de recolección, cada uno de esos productores, o pueden serlo inclusive de una manera individual. Por lo tanto, cada productor tiene que obtener ese porcentaje que establecimos en las metas de recolección en ese año determinado. Al final, en el año, en este caso casi 2042, pues al final su meta de recolección va a ser el 65% de lo que pone en el mercado con el promedio de los últimos años, los últimos 3 años que puso en el mercado. Entonces, al final vamos a tener una proporción de cada sistema de ese 65% que al final, al nivel nacional, pues se van a agremiar y se va a juntar toda esa cantidad. ¿Qué pasa con esos residuos? Depende del residuo. Si hay residuos que podemos hacer aprovechamiento aquí a nivel nacional y se hace el aprovechamiento, hay otros que se hacen solamente tratamiento, hay otros que solamente se hacen desensamble del aparato y se hace exportación de las fracciones valorizables, otras fracciones valorizables se quedan aquí a nivel nacional. Entonces es el gran reto que vamos a tener para cada una de las tecnologías, o cada uno de esos aparatos de consumo masivo que vamos a tener con la recolección. Podemos tener neveras que tienen una gestión diferenciada, podemos tener televisores, podemos tener computadores, cada uno va a tener una gestión realmente diferenciada, unas fracciones aprovechables diferenciadas y al final pues vamos a tener esa información a través de los sistemas de recolección selectiva que tienen que presentar esa información ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y por supuesto la información que presentan los gestores en sus certificados de gestión en su momento. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Gracias. Buenos días a todos. Por término de tiempo no alcanzamos a darle el espacio a las demás personas que tienen preguntas. Vamos a hacer la última acá y después durante el día buscaremos un espacio para que Diego nos hagas el favor y atiendas otras consultas. Claro que sí. Siga, Camila. ¿Qué hay? Buenos días, Diego. Buenos días a todos. Miriam Ayala de la Corporación Red Verde. Pascal, buenos días. Bueno, más que una pregunta, es un complemento que nos parece importante a las cifras y a los datos que nos está presentando el Ministerio de Ambiente. Y es la gestión de RAES no solamente ha estado en esta parte de la normatividad y el cumplimiento que se ha estado dando, sino hay una parte voluntaria que tiene un peso muy importante y ha estado liderado por el sector de electrodomésticos en cabeza de Red Verde. Entonces, por eso salgo a contarlo. De esta norma, la 851, si uno pesa los kilos que presenta Diego, el 72% son electrodomésticos. Y durante más de 8 años de trabajo voluntario del sector de electrodomésticos hemos gestionado más de 2 millones de kilogramos que han estado ya en economía circular, donde más o menos el 78% de estos materiales con nuestros gestores aliados han terminado en siderúrgicas, en reincorporación de metales, en todo el proceso de economía circular y los gases refrigerantes que nosotros reportamos para el país han sido más de 3.000 toneladas de CO2 equivalentes. Que llevamos el año pasado, tuvimos más de 550.000 kilogramos correctamente gestionados y ya empezamos la norma, ya no voluntario, sino dentro de la 851, y son cifras que entendemos, como no somos regulados, no podemos estar ahí en un renglón, pero es un renglón que Diego lo conoce bastante bien, lo conoce el ministerio, pero que sí nos parece importante resaltar y contar que sin norma sí también se puede hacer trabajo voluntario y pues estos 2 millones de kilos previos que ya se han hecho con toda la gestión de neveras, pero de todos los aparatos, ha sido una inversión de más de 3.000 millones de los empresarios. Entonces, ahí era un poco el complemento, Diego. Gracias. Y ahora, yo complemento lo que mencionó Miriam. Nosotros valoramos de manera muy importante ese trabajo voluntario que hizo la Corporación Red Verde, sobre todo porque cuando veíamos un poco la implementación de la norma y la experiencia que teníamos a nivel nacional, veíamos unas corrientes de RAE, pues, digamos, preocupantes, el caso de pilas, luminarias y computadores en algún momento determinado. Pero el caso de Red Verde estaba haciendo una recolección voluntaria de unos residuos que también son RAEs, pero por sus
especificaciones, volúmenes y también su peligrosidad en algunos casos con los gases que tienen una connotación de sustancia agotadora de la capa de ozono, pues realmente esa experiencia en ese caso de Red Verde nos permitió de alguna manera implementar ciertas cosas en la resolución, en la reglamentación, porque no es lo mismo tener una logística para, digamos que pequeños electrodomésticos o pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, y otra cosa pensar algo diferente para grandes o aparatos realmente masivos. Entonces esa experiencia que nos está comentando Miriam para nosotros fue muy valioso. Varias de las cosas que incluimos en la 851 fue a partir de esa experiencia y por supuesto nos ha permitido mejorar la reglamentación. Y no solo eso, sino que también, como mencionó Miriam, las recolecciones que se han hecho, las cantidades recolectadas, pues realmente ha sido importante en estos años y seguramente han sido la experiencia para que en el futuro sigan recogiendo mucho más ya en función de la resolución 851. Entonces, claro que sí, es una gran experiencia de todos estos sistemas, o en este caso de la corporación, que nos permitió tener esos insumos adicionales en la reglamentación, particularmente en todo lo que tenía que ver con la cobertura geográfica, y en la forma de hacer la recolección de ese tipo de residuos. Entonces, claro que sí, miren. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Continuemos entonces. Agradecemos a Diego por compartir esta valiosa información con nosotros. Nos disculpamos por las preguntas que no pudimos atender, pero esperamos que en el espacio del break pues, se puedan acercar a Diego o a Ángel para poderle resolver las inquietudes que quedaron pendientes. Para la siguiente conferencia invitamos a la ingeniera Gladys Rodríguez, coordinadora del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Gladys es ingeniera forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y especialista en sistemas integrados de QHSE de la Universidad de Boyacá. Gladys nos presentará la ponencia Control Ambiental de la Responsabilidad Extendida del Productor y pues al final de la ponencia contaremos con un espacio cortico de preguntas porque ya estamos un poco corridos en la agenda. Entonces, bienvenida Gladys. Bueno, pues muy buenos días para todos. Desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es un honor poder estar aquí en el Congreso y contarles un poquito sobre nuestro ejercicio como autoridad ambiental y encargada en este momento de hacer el control y vigilancia de lo que tiene que ver con los instrumentos de manejo y control asociados a la responsabilidad extendida del productor. Pues en nombre del equipo queremos agradecer que quieran estar aquí con nosotros escuchando lo que hacemos desde la autoridad ambiental y cómo nosotros vemos el marco de la reglamentación. ¿Listo? Entonces vamos a ver 4 puntos importantes muy concretos. El primero de ellos es poderles contar un poquito qué es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, aquello que siempre nos llaman agencia. Entonces, poderles contar qué es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. De allí pasaremos a revisar los trámites relacionados con RAE, que son de nuestra competencia en este momento. Luego les contaremos cómo hacemos o cómo operamos, que es en realidad el marco de la competencia de ANLA, y finalmente algo de los resultados y apuestas hacia dónde consideramos que vamos en el marco de la responsabilidad extendida del productor. Entonces, un poquito contarles esto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene 5 subdirecciones, 2 primeras asociadas a todo lo que tiene que ver con el tema de licenciamiento ambiental. La más reciente, la subdirección de mecanismos, que la ven por este ladito, la subdirección de mecanismos de participación ciudadana, que está asociada pues obviamente a todo el tema de implementación y de la incidencia de la ciudadanía en lo que tiene que ver con los instrumentos de manejo y control ambiental. La subdirección a la que yo pertenezco, que es la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales, que es una subdirección mixta, es decir, tenemos unos grupos que son estratégicos y otros que son misionales.
De allí el grupo de permisos y trámites ambientales y quienes estamos encargados de hacer este proceso, pues tenemos a cargo no solo responsabilidad extendida al productor, sino cerca de 31 trámites, los cuales están divididos en 3 equipos: responsabilidad extendida al productor, diversidad biológica y permisos fuera de licencia. Dentro de responsabilidad extendida del productor tenemos 5 cabecitas o 5 líderes que son los encargados de entender cada tema y de atender las metas asociadas a evaluación y seguimiento de estos. Aquí verán el sistema de recolección selectiva y los nuevos sistemas de gestión y recolección de RAE, que son liderados aquí por Cristian Pineda, que me acompaña el día de hoy, y este es el equipo de personas, somos 67, encargados de hacer este control y seguimiento. Nuestros objetivos o nuestros principios que rigen a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales son la objetividad, la transparencia, la estandarización y el rigor técnico. Nosotros somos una entidad técnica que fue una incisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en su momento era la Subdirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales. Entonces, entrando a responsabilidad extendida del productor y partiendo del hecho de que para nosotros el principio está asociado a cuando se termina la vida útil de estos elementos, equipos o medicamentos, pues partimos de allí la labor de seguimiento y de que cómo garantizamos que estos productos, que en este momento pues muchos son necesarios para la vida, como algunos equipos electrónicos, los computadores, las tablets, todos hoy tenemos diferentes elementos, no generen mayores impactos al ecosistema y pues en este caso pues nuestro principio, que es el ambiente sano. Aquí entramos un poquito a cuáles son esos trámites que nosotros tenemos a cargo desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Los primeros que ustedes ven acá, que son los sistemas de recolección selectiva, teníamos 4 corrientes, o nosotros los llamábamos 4 líneas de trabajo, que es llantas usadas, pilas y acumuladores, computadores y periféricos y bombillas, especialmente de mercurio. Estas 3 últimas pues son unificadas, ¿cierto? Porque las resoluciones quedaron derogadas con la expedición de la resolución 851 de 2022. La otra línea que nosotros tenemos a cargo es todo lo que tiene que ver con los planes de gestión de devolución postconsumo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que desde el marco de la autoridad ambiental, aparte pues de varias cosas de fondo, está asociado a que los sistemas de recolección selectiva tienen aprobación por parte de esta autoridad, o sea, surten una etapa de aprobación, en contraprestación de los planes de gestión que no lo tienen. Ellos entran directamente para seguimiento y eso es importante porque a veces se genera la confusión en que yo tengo un plan aprobado. No, tienes un plan que entra para seguimiento y que esta autoridad valida en el marco de la norma que estés cumpliendo con las obligaciones allí establecidas. ¿Qué corrientes tenemos aquí reguladas en este momento por parte del Ministerio? Baterías usadas plomo ácido, medicamentos o fármacos vencidos, envases de plaguicida y envases y empaques de vidrio, papel, cartón y metal, que es nuestra norma, digamos, como más retadora en lo que tiene que ver con la recolección de este tipo de materiales. Y finalmente, somos operadores del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, incluido pues el último anexo de plásticos del convenio de Basilea. Entonces, entrando al proceso de operatividad de ANLA y qué hacemos y cómo lo hacemos, entonces, centrándonos un poquito en la 851 y en lo que va a ser nuestra operación, porque bien lo decía Diego, la resolución empezó a regir el 1 de enero del 2023 y los obligados tienen hasta el próximo año, abril, para presentar o ya haber hecho su presentación formal de su sistema de recolección y gestión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos basados en 4, perdónenme, en 4, no se está devolviendo, está avanzando, ya. En 4 puntos principales. El primero, pues las actividades de evaluación. Como les contábamos, pues tenemos trámites que entran por evaluación y responsabilidad extendida del productor. El segundo, las actividades anuales de seguimiento documental o con visita.
Allí decimos anuales porque efectivamente los sistemas y los planes tienen la obligación de presentar un informe de actualización y avance cada año, informe el que nosotros cada año revisamos para ver cómo van, ¿sí? Entonces, por eso son anuales. El siguiente es el análisis de bases de datos e información asociada, muchas de las estadísticas que vamos a ver más adelante y que están disponibles en la Autoridad Nacional de Licencias en su página web o en los informes, pues parten de esos análisis y de ver qué es lo que está pasando y qué nos están presentando los usuarios. Y finalmente, la parte que a casi nadie le gusta y que créanme que a nosotros tampoco es que nos agrade mucho, que es iniciar todo lo que tiene que ver con el proceso sancionatorio ambiental y aquellos incumplimientos que encontramos de fondo, de forma que tiene el marco normativo y de que los usuarios o no llegan o no lo hacen de la manera adecuada. ¿Cuáles son los objetivos en el marco del seguimiento y de la gestión de ANLA? Estos 3 que ustedes ven acá, principalmente que sean separados adecuadamente y que sean ambientalmente gestionados. Esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, parte de las políticas y del marco regulatorio está asociado es que se haga una adecuada gestión de esos elementos. Ahora en el marco de economía circular, pues que esos aparatos eléctricos o electrónicos o las diferentes corrientes que tenemos, pues los materiales que los compongan no generen un daño al ambiente y que se gestionen adecuadamente, en este caso muchos, se puedan reincorporar al ciclo productivo. El siguiente, pues que las empresas pues valoren esos residuos, no nos vayamos siempre a la pirólisis o simplemente a la incineración. Y finalmente el tema de consumidores, que es uno de los puntos que nosotros reconocemos es el que tiene mayores retos de trabajo. Ahora con la implementación del proceso de Escazú consideramos que es una ventana importante para tener consumidores más conscientes y de consumidores que al ser el primer eslabón de la cadena en el marco de la responsabilidad extendida del productor, pues entreguen los residuos adecuadamente y los dispongan para que se permita hacer esa valorización. Aquí un poquito contarles en resumen, y nos gusta un poco señalarlo, y es los obligados al final del día en qué se resume cuál es su interacción con la autoridad nacional. Estos 4 puntos que ustedes ven acá, el primero pues es la presentación inicial o lo que tiene que ver con la presentación para aprobación. Este es el primer momento de interacción con nosotros. ¿Cuándo sé que tengo que venir a la autoridad nacional? Pues bien lo señalaba Diego, cuando pues entro en ámbito de aplicación, supero los umbrales o me encuentro dentro de esa descripción que señala la norma de productor, fabricante o importador, ¿cierto? La segunda, ese momento de formulación para nosotros es importante porque es el primer acercamiento que hacen con nosotros a través del botón de citas, de la solicitud de información, del derecho de petición, en donde buscamos orientar a los usuarios para que hagan debidamente esa formulación o esa presentación de ese plan. Ya el segundo momento es la presentación formal, es decir, ya cuando entregan los documentos o ese plan o ese sistema. El tercero, pues es la implementación, el cumplimiento de las metas de recolección y gestión, y en este caso la mayoría de ellas ya cuentan con una multicriterio. Para nosotros en el proceso de implementación, pues lo más importante es que se demuestre que sí se haga, ¿sí? El entregar los documentos, soportes que sean claros y concretos. A veces lo importante no es el volumen, sino demostrar que efectivamente lo estoy haciendo, ¿sí? Y a veces tendemos mucho a llegar muchísima información, muchísimos documentos que lo único que hacen es generar un desgaste entre las partes, entre la autoridad y el regulado, pues porque no logramos entendernos, ¿sí? Entonces aquí la invitación por parte de la autoridad es a presentar y ser concretos frente a lo que se debe hacer, sobre lo que hicieron o cómo lo hicieron, y pues finalmente lo que tiene que ver con los informes de presentación en los momentos y los plazos correspondientes. La resolución 851 ha hecho un escalamiento muy útil para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales porque nos permite recibir la información de manera organizada y no toda en un solo momento, en un solo bloque,
que hacía que fuera difícil a veces atender a los usuarios que dicen estoy presentando problemas con la plataforma o venga, no entiendo qué tengo que entregar en este proceso. Al hacer ese escalonamiento de entrega de informes, pues también nos permite organizarnos. De parte de la Autoridad Nacional, aparte de, digamos, esos 4 componentes que ustedes vieron en la diapositiva anterior, pues tenemos unas estrategias asociadas a cómo mejoramos, ¿sí? Cómo hacemos mejor nuestra función como autoridad ambiental. Y allí tenemos estos 3 ejes en este momento que ustedes ven acá, igual siempre estamos evolucionando y agregando nuevas aristas, pero dentro de esta estrategia que hemos llamado estrategia de incremento de responsabilidad extendida del productor, tenemos unas agendas gremiales. Entonces la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene unas agendas con los principales gremios de esos productores que están obligados. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de hacer intercambio del conocimiento. A veces cuando nos sentamos a la mesa y nos escuchamos y entendemos lo que el otro de pronto cómo lo está interpretando o cómo lo está haciendo, pues hace más fácil la operación. Igual con las autoridades ambientales que hemos identificado como aliadas en este proceso, porque si ustedes se dan cuenta y revisan la reglamentación, pues esto no es un tema solo de la autoridad ambiental. Nosotros regulamos, son a los productores obligados, pero bien lo han señalado aquí en el marco de los gestores, son las autoridades ambientales quien controlan esos instrumentos de manejo y control. Y el estar coordinadas, articuladas y con información clara, pues nos permite operar de mejor forma la regulación. A veces las normas podemos encontrar que pueden tener procesos de mejora o que decimos esto pudo haber quedado de X o Y manera, pero somos los actores que estamos en el marco los que garantizamos que se dé una operación correcta y que en el marco de esos aunar esfuerzos e intercambios del conocimiento podemos hacer que la norma opere mucho mejor sin que necesariamente esté absolutamente detallado todo lo que tengamos que hacer. El siguiente componente es la estrategia de identificación y sanción de evasores, gracias. En esa, pues, ¿cuál es el objetivo allí? Pues encontrar a aquellos que no han venido a presentarse. Es una estrategia importante porque realmente lo van a ver más adelante en el tema de evasores, pues tenemos allí bastante trabajo que hacer. Y lo que les contaba de la oportunidad del seguimiento, pues que todo lo que nos allegan se ha contestado porque al ser una gestión anual y si la autoridad no me retroalimenta de que de pronto puedo mejorar o en qué estoy fallando, pues es otro año en el que sigo acumulando incumplimientos, ¿sí? Entonces, esa es la apuesta de la Autoridad Nacional frente a la oportunidad del seguimiento. Voy a pasar rápidamente por esta es un poco el proceso en línea de cómo interactuamos, qué momentos hacemos, la presentación, la verificación, la emisión del acto administrativo, que para el caso de RAE vamos a tener 60 días hábiles, el proceso de seguimiento. Y aquí el proceso que es el más nuevo para 851 porque no lo veníamos trabajando así, que son los procesos de modificación gracias al artículo que se incorporó asociado a que el 30 de noviembre de cada vigencia se debe indicar quiénes son los productores que van a ser parte del sistema el siguiente año. Para nosotros es uno de los apartes de la norma más valiosos porque consideramos que eso facilita los procesos de seguimiento y los procesos de sancionatorio en caso de incumplimientos. Aquí contarles un poquito que está el agendamiento del botón de citas a través de www.anla.gov.co, allí pueden solicitar una cita con el equipo técnico, esta cita las otorgamos de manera virtual, hay unos días y fechas en las cuales nos podemos conectar y resolver las dudas o preguntas que puedan tener, no solamente de RAE, sino pues en general de toda la Autoridad Nacional de Licencias. Aquí un poquito voy a hacer énfasis en qué aprobamos, qué no aprobamos, siempre lo reiteramos porque se crea en el colectivo de que como es la Autoridad Nacional de Licencias la responsable, entonces al tener un sistema de aprobación me están aprobando todo y no es así. ¿En qué quiero hacer énfasis? En el tema de la licencia de los gestores. Nosotros no aprobamos las licencias de los gestores, pero bien en la pregunta anterior lo señalaban. Pues sí verificamos que efectivamente quien hace la gestión para ese productor que está obligado por parte de nosotros esté debidamente autorizado y puede hacer esas actividades. Ahí es un punto de trabajo que vamos a tener con la norma de RAE, por lo que ustedes ya han mencionado en la mesa sobre el tema de las licencias que tenemos actualmente, pero pues será un trabajo que tendremos que hacer de manera conjunta, porque pues ustedes lo vieron, se tiene que entregar dentro de los certificados qué tipo de categoría o subcategoría se está gestionando, ¿vale? No otorgamos permisos de funcionamiento, es una duda que siempre
genera, y por eso la hemos querido enfatizar. Y no hacemos análisis de efectividad de los sistemas. ¿Qué significa eso? Que un sistema es libre de establecer cuántos puntos, centros de acopio, líneas o campañas quiere hacer. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no regula esa eficiencia, que es lo que nosotros verificamos, que se cumplan los indicadores establecidos en la resolución y que se dé alcance a las metas allí establecidas. Entonces, si un productor da cumplimiento con 27 puntos, con 50 puntos, de acuerdo ahora cómo está la multicriterio para cobertura, pues o lo hace a través de campañas que se lo permite la norma, no es un tema de análisis por parte de la autoridad. Esto asociado especialmente a que nos dicen que pues esto al final del día es el control financiero, el balance financiero que hacen los sistemas. Elementos claves en la gestión, de aquí me quiero detener solamente en el tema de fomento de economía circular. Definitivamente lo que busca el enlace de todos estos componentes de los sistemas es que se haga un fomento de la economía circular y se generen articulaciones que de pronto al no estar reguladas por el gobierno nacional no significa que no puedan interactuar entre los diferentes actores de la cadena, especialmente en los temas de inversión, de investigación y desarrollo que consideramos aquí. Es importante que empecemos a trabajar con la academia, que a veces la dejamos como muy apartada allí y que es muy valiosa para garantizar estos objetivos que tienen los sistemas. En el caso de movimiento transfronterizo de residuos, no me voy a detener mucho, es básicamente el convenio de Basilea que operamos. Los tips son clasificación del residuo, notificación, consentimiento previo y certificados de eliminación. En certificados de eliminación consideramos que lo más importante es que se alleguen. A veces hacemos el movimiento transfronterizo, pero se nos olvida que en el marco de los sistemas debe entregarse. Es un requisito previo, no es posterior, no es durante el tránsito. Es una vigencia máxima de 1 año, así está establecido, y es por corriente de residuos. Entonces, no es una mezcla o una interacción, tiene 3 etapas básicas: verificación preliminar, evaluación y seguimiento. En el tema de verificación previa, definitivamente uno de los cuellos de botella que aún mantenemos es el tema de los consentimientos informados de los países parte y destino, pero pues consideramos que cada vez hemos avanzado más en estos procesos. Finalmente, resultados y apuestas. Aquí en esta diapositiva pueden ver las conclusiones de a dónde o cómo se hace el aprovechamiento, en este caso de residuos, pilas y bombillas. ¿Qué está pasando con eso? Esta es la información que a nosotros se nos allega dentro de los sistemas, de a dónde están yendo esos certificados, a dónde están. Resaltamos el tema pues, de reacondicionamiento, que era lo que mencionaba Diego en su diapositiva anterior, que es posible hacer, y pues todo el tema de recuperación de mercurio y vidrio y aluminio reciclados después de los debidos procesos de desmercurización. Aquí un poco el universo. Y se las contamos un poquito. En este momento, ANLA tiene 3.283 productores que cuentan con un sistema o un plan, ya sea aprobado o en seguimiento, según les aplique. Y queremos mostrarle esta gráfica que es un poco curiosa. Si ustedes se dan cuenta, el 78% de esos sistemas son de llantas. Y eso se debe a una razón que nosotros desde ANLA consideramos que está asociada al visto bueno de la ventanilla de comercio exterior. Gracias a que cuando necesitan ingresar las mercancías, tenemos el visto bueno de el ingreso a las mercancías de llantas, el usuario cuando ingresa y nosotros vemos que ha superado los umbrales, exigimos que cuenten con el sistema, de lo contrario no pueden entrar la mercancía. Eso ha hecho que el nivel de evasores sea, ustedes lo ven, el que tiene menor cantidad de evasores en este momento del marco normativo. Los demás están cercanos al 9 o el 4% que representan del total de estos 3.200 productores. Entonces, allí nosotros vemos cómo no es solamente el instrumento de manejo y control, sino los pasos previos o anteriores durante el momento de la importación, quienes hacen que realmente los productores cumplan con sus obligaciones. Aquí un poco el universo, porque es una de las preguntas que más nos han hecho. Si ustedes ven, en el tema de periféricos, pilas y bombillas, tenemos cerca de 223, si no me falla en este momento la memoria, productores, aquí los ven
detallados de los que han venido cumpliendo, que tienen asociados a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ustedes veían que lo esperado son 2.000, ¿sí? Para la Autoridad Nacional esto es un reto en marco administrativo que consideramos se puede lograr si entre todos y lo hacemos de manera conjunta como lo hemos venido haciendo con el Ministerio de Ambiente en las mesas de implementación, pues porque solo entre más actores a veces consideramos que son más difíciles los términos y el ponernos de acuerdo y la casuística, pero consideramos que el aumento va a ser casi del 1000% de productores que van a venir a cumplir, pues nos van a permitir cumplir las metas como país que tenemos en el marco de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí los datos de la Autoridad Nacional de Licencias bien lo señalaban, estos son los que nosotros hemos validado, es posible que los datos asociados a la gestión sean mucho mayor, pero aquí nosotros presentamos siempre solo los que han surtido ese proceso de validación, es decir, cumplen con lo que estableció cada una de las normas frente a los certificados, al tipo de aprovechamiento, a que los gestores estén registrados y diferentes datos. Estamos hablando de 7.000 toneladas de bombillas, 25.000 toneladas de computadores y 4.200 toneladas de pilas. Aquí un poquito contarles hacia dónde se está yendo el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Realmente este año, a finales del año pasado y este año se ha reactivado bastante el movimiento de residuos peligrosos. Nuestros principales aliados son España, Finlandia y Alemania, a quienes están yendo estos residuos que se generan en el país y que no tenemos, aquí hay que aclararlo, se autorizan teniendo en cuenta que no exista capacidad técnica en el país, así lo señala el marco regulatorio, para generar estas autorizaciones. ¿Cuáles son nuestras apuestas? Las apuestas desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el marco externo e interno, pues obviamente avanzar en todo lo que tiene que ver con la estructuración del equipo, ustedes lo ven, tenemos un gran reto, porque hoy tenemos 200, 3.000, esperamos que lleguen más o menos el doble según las estimaciones del Ministerio de Ambiente y pues obviamente eso es un reto frente al equipo técnico que tenemos hoy, a la infraestructura y frente a esa capacidad de procesamiento de análisis y de datos que sabemos va a ser de grandes volúmenes. Y en el caso de nuestros usuarios, pues mantener una comunicación asociada a las guías de orientación que hemos visto son muy útiles, el formulario de entrega de información a la medida, esto para tener reglas claras de juego de qué se entrega y cuándo se entrega, y pues un contenido actualizado de página web que reduzca un poco el solicitar una cita, un derecho de petición, sino al entrar a nuestra página encuentran la información de esas dudas o preguntas frecuentes que se pueden generar. Aquí mostrarles un poquito cómo acceder, y siempre hacemos un poco la publicidad de cómo acceder a datos abiertos, pero no me deja interactuarlo. ¿Tú le puedes poner desde allá play? El videito. Bueno, es un pequeño GIF que les muestra la ruta al que pueden acceder a la información de datos abiertos, a los tableros de control que tenemos disponibles. Consideramos que no son solamente valiosos para la autoridad, sino para todos los actores de la cadena. Gracias. De cómo tenemos allí la información no solo de responsabilidad extendida del productor, sino de todos los permisos y trámites ambientales a cargo de la autoridad, temas de beneficios tributarios, temas de concesiones de agua, permisos de aprovechamiento, que muestran esas estadísticas disponibles y ese tablero de control de cuántos puntos hay, si ustedes ven lo de la concentración de mapas, programa de uso racional de bolsas plásticas, entonces los invitamos a consultar esta información que está disponible para todos, a recibir su retroalimentación, porque obviamente es una apuesta por parte de la autoridad de poner su información a disposición de todos y aquí pusimos la que considerábamos era de mayor consulta, pero pues está abierta a que nos cuenten qué temas son de su interés, de datos abiertos y que nosotros podemos mejorar allí en la página web. El tema de guías que les contábamos, las guías son interactivas, es decir, son guías en las que puedo navegar, en las que puedo encontrar algunos ejemplos. Estas son las disponibles asociadas a responsabilidad extendida del productor. Estamos trabajando obviamente en la guía de implementación de RAE. Y eso era lo que les traemos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias. Muchas gracias a todos por su atención.
Tenemos 5 minuticos de espacio de preguntas para Gladys. Las preguntas que no alcancemos a responder, Olga está pasando por las mesas entregando unos papelitos para que por favor nos dejen la pregunta y sus datos y también podérselas responder posteriormente por escrito, ¿vale? Entonces, levanten las manos las personas que de pronto tienen alguna pregunta. Allá atrás. Allá atrás. Buenos días. Buenos Juan días. Manuel Arias, gerente de Tesla RAE, gestores de residuos. Bueno, ahorita hablando del tema de movimientos transfronterizos, revisando nuevas rutas, estamos probando, estamos moviendo otros materiales, pero sí se está encontrando que se nos están aumentando los trámites, digámoslo así. Voy a poner caso puntual México. Los permisos han sido casi un trámite tremendo para poder entregar termoplásticos no ferrosos y el tema de minería urbana. Ahí se habla mucho que Colombia pues tiene más adelantados los temas a nivel de Sudamérica, pero ahí está faltando todavía como que estemos alineados, porque muchas veces cuando hemos mandado para Asia, Europa materiales, pues las reglas son un poquito diferentes, ¿cierto? Son muchos aspectos, o sea, aquí la idea es como lograr unificar que esos programas donde podamos estar llegando con la valorización de esos materiales, porque a la final pues la gestión del residuo es lo que también estamos buscando, que no lo llevemos a rellenos de seguridad o a rellenos, sino que estemos tratando de recuperar, y ese es el que también le da el punto de equilibrio a estas empresas, a nosotros los gestores. Pero la idea también es preguntar que esos programas o posiblemente esas industrias o esas plantas lleguen lo más pronto posible, porque eso nos ayudaría mucho en cuanto a lograr que ese material quedara acá y que no aumentemos más costos. Ahorita los costos de logística, ni hablar, eso pues tenemos otro reto ahí. Entonces es un poco pues más que pregunta, era como la experiencia que nos está pasando. De acuerdo, gracias. Y para nosotros desde la autoridad es muy importante lo que les decíamos, el tema de la capacidad instalada en el país. Por eso los invitamos a todo aquel que tenga alguna idea o demás que no la cuente, porque para nosotros antes de autorizar estos movimientos es muy importante garantizar que efectivamente no exista capacidad en el país, efectivamente que no estemos llevándonos unos residuos que podríamos gestionar en nuestro territorio y que pueden generar un mejor valor a esta cadena y pues desarrollo al final del día con todo lo que tiene que ver con una actividad económica. Entonces, pues sí, hay bastante ahí para avanzar, sinceramente, no lo negamos, y es la invitación a que vean que el universo asociado a la recolección y al acopio inicial tiene grandes expectativas, y entonces invitar a aquellos que lo deseen pues puedan cerrar ese ciclo de economía circular. Desde la autoridad pues prestos a brindarles cualquier información que podamos tener. Parte de la estrategia de responsabilidad y de ese incremento del cumplimiento es poder ver todas esas experiencias que tiene cada uno, y lo que les decíamos, lo que tenemos en portal de datos abiertos, empezar a hacer también un punto focal de información que podamos tener disponible por parte de la autoridad. No sé si hay más preguntas. Allá hay otra. Aquí hay otra. Buenos días, Gladys. Buenos días. Mi nombre es Wilson Contreras, de Lumina. Me llamó la atención que dijiste que uno de los objetivos del ANLA es que los consumidores asuman comportamientos y hábitos de consumo sostenible. ¿Cómo el ANLA hace seguimiento o qué actividades impulsa el ANLA para generar esos comportamientos de consumos sostenible en la ciudadanía, en los colombianos? Parte de lo que les contábamos de nuestros objetivos de seguimiento es que esos sistemas o planes, lo aclaro, que están obligados a cumplir, hagan esas estrategias, ¿cierto?
De allí, por eso les contábamos que hemos evidenciado un gran reto, y es que a pesar de que muchos reportan que hacen labores de gestión, de campañas, de puerta a puerta, de correos, realmente eso no está llegando a la ciudadanía, no estamos logrando una conciencia hacia ese usuario final o esos consumidores de manera responsable. De allí, por eso, hemos iniciado las mesas gremiales, y parte de lo que se ha discutido en ese proceso es entender qué es lo que están haciendo en temas de sensibilización y por qué esto no ha logrado tener los resultados que esperábamos. Sabemos que, por ejemplo, desde el Viceministerio en Ambiente se está trabajando una política asociada a eso, a cómo hacemos cambio de conducta, y ahí digamos que REP va a ser un importante ejemplo con la historia que tenemos y de saber qué es lo que está pasando, por qué no lo hacemos. Y yo siempre pongo el ejemplo de casa, es en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Yo digo, si hago una encuesta de los cerca de 1.500, 1.800 colaboradores que tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿cuántos realmente están haciendo la disposición adecuada como consumidor responsable? ¿Sí? Entonces, digamos que desde la autoridad en este momento hemos hecho los análisis de qué es lo que más se hace, nos hemos dado cuenta que lo que más se presenta es temas de volantes, que hacen campañas o entregan volanticos, en donde pues la invitación desde la autoridad, por eso en el marco de las mesas gremiales ha sido a, venga, eso definitivamente ya no funcionó, ¿qué otras estrategias se pueden pensar? Sabemos que la norma lo permite, o sea, muchos nos contestan y nos dicen, pero es que aquí la norma me dice que yo lo puedo hacer, pero la invitación es un poco de, sí, pero ya sabemos que no te funciona, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora en algunas, digamos que ejercicios que hemos realizado, hemos revisado cuál es el contenido que se está colocando allí. Nos hemos dado cuenta y hemos invitado, por eso lo hacemos siempre a través de la mesa gremial, porque el marco normativo se los permite, ¿sí? En eso queremos ser claros. No es que no se puedan hacer volantes, sí, claro, lo pueden hacer, la norma lo permite, pero por eso a través de la mesa gremial los hemos invitado a, bueno, ¿cómo hacemos una campaña que sea diferente? ANLA tiene participación en la mesa que se hace de RAE, tenemos también una en plásticos, en donde pues nos invitan, y allí parte de lo que hemos visto, por ejemplo, el video que se lanzó recientemente es eso, es que necesitamos una comunicación que haga que la gente cambie su comportamiento, y no simplemente el volante con la canequita que diga reciclaje, ¿sí? Esa es una de nuestras invitaciones a nuestros productores y obligados en el marco de esas campañas, y de contarles cuando hacemos algunas jornadas de retroalimentación de cuáles son los principales errores que se hacen al momento de darle cumplimiento al marco normativo. Estamos evidenciando que definitivamente el tema de comunicación y sensibilización es el punto más débil en este momento del cumplimiento del marco normativo. Si bien pues les digo que sí, check, porque la norma lo permite, pues nuestra invitación ha sido a, pero lo puedes hacer mejor, ¿vale? Ahí es para responder un poco tu pregunta, lo que hemos hecho. ¿Otra pregunta por allá? Sí, hola Gladys, Andrés Hola. Santana de MAVE. Dos preguntas. La primera es si estratégicamente han pensado en promover los colectivos para RAEs, en términos de que eso podría facilitar para ustedes el seguimiento y control, en virtud de que son cerca de 2.000 los nuevos regulados para el próximo año. Y segundo, con respecto a la estrategia que han utilizado pues, para llantas, de que efectivamente al momento de la importación pues, necesariamente estén adscritos a un sistema de recolección, ¿cómo lo ves que se pueda escalar para otras iniciativas, especialmente RAEs? La primera pregunta sobre la promoción de colectivos individuales, no es el marco de la competencia de la Autoridad Nacional, nosotros no podemos generar una incidencia asociado a una u otra forma de cumplimiento, el marco normativo no nos lo permite. Nuestra invitación sí es, y por eso se los poníamos allí, es a planifique, revise y tenga en cuenta todas las opciones. Como experiencia les hemos empezado a mostrar, pero en este caso a los productores de envases y empaques, que puedan ver, digamos, esas diferencias, y lo que buscamos es cuando vienen a preguntarnos, venga, ANLA, ¿cómo le doy cumplimiento? Les mostramos todo el panorama completo, porque ese es el marco de nuestras competencias. Nosotros no podemos incidir frente a que sean o individuales o colectivos, pues porque la norma se los permite, y ahí estaríamos haciendo una extralimitación de nuestras funciones como autoridad.
Eso para responder la primera pregunta. Frente a la segunda pregunta, digamos que ese fue un camino y tengo, digamos, conocimiento de causa que se intentó, pero digamos que eso también tiene bastantes implicaciones desde el punto de vista operativo y de comercio. Entonces, pues allí, sinceramente, para nosotros no necesariamente tiene que ser el visto bueno a través de la BUCE, pero creo que con REPCAE y con el tema de que ellos vengan y se registren, digan quiénes son sin importar digamos como sin tener la presión de un instrumento de manejo y control, nos va a permitir allí encontrar a nuestros evasores, a quienes tienen que venir a dar cumplimiento. Entonces creo que RAE ya tiene en este momento un ejercicio valioso, que es el registro de REPCAE, y que pues no tendría sentido sumarle más, que además lo que hace es sumar más trámites en vez de reducir y facilitar el acceso. Entonces, digamos que desde la autoridad consideramos que REPCAE puede ser nuestro mejor aliado en este momento y que esperamos que eso haga que tenga el mismo efecto que tenemos hoy en llantas con el visto bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Listo, mil gracias. Agradecemos a Gladys por compartir esta información con nosotros. En este momento vamos a tener el receso de 30 minuticos, de pronto un poquito menos, en el que podrán disfrutar del refrigerio a la salida del salón. Entonces los invitamos, por favor, a pasar a tomar el refrigerio. Los esperamos aquí nuevamente a las 10:30 de la mañana. Imaginar, crear, es lo que ha marcado nuestra evolución. Imaginamos cosas que pueden mejorar nuestra vida y las creamos con la idea de que perduren en el tiempo. Le dimos vida a la primera bombilla. Creamos vehículos que nos llevan a cualquier parte del mundo. Inventamos la telefonía, los computadores, los volvimos más pequeños para hacer cosas más grandes. Aprendimos a volar y conquistamos el espacio. Hemos llegado a lo más alto. Hemos evolucionado. Pero todo esto no servirá de nada si no nos devolvemos tan solo un instante y antes de actuar, pensamos: ¿quién perdurará más tiempo? ¿Nosotros o las cosas que hemos creado? Nuestra evolución depende de una única acción: la devolución. Si ya no los usas, si ya no los quieres, devuelve tus aparatos eléctricos y electrónicos viejos. Evita que se conviertan en un desecho. Únete a la devolución.